Hablando un poquito de la preocupación que tenían los jueces de paz con respecto a esta ley de competencia, estamos con la doctora Susana Granado. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo para vos, Raúl, y para Liz también, y para toda la audiencia. Doctora, queríamos saber cuáles son los puntos, o sea, el ministro Eugenio Jiménez puso al tapete ayer en el pleno de la Corte el tema Sí. de la competencia de los jueces de paz. Incluso quieren hacer un proyecto de ley. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Y bueno, Raúl, este es un problema que se viene suscitando desde que se había aprobado esa ley, la ley 6059, el que amplió nuestras competencias debido a que hay problemas de interpretación con relación a esta ley. Vos sabés que cuando se da el proceso legislativo, durante el camino se van surgiendo algunos cambios dentro de las comisiones del Parlamento. Entonces, esta ley había sufrido muchas modificaciones, ya que desde el 2013 o 2014 prácticamente esto siguió un proceso largo y en el 2018 fue una decisión política la que se dio en el Congreso para la ampliación de competencias en los juzgados de paz. O sea, este tiene una historia larga dentro del Congreso y finalmente en el 2018 se había tomado la decisión política de poder darle a los jueces de paz mayores competencias como para poder resolver los conflictos dentro de las comunidades, porque anteriormente, antes de que se haya aprobado esta ley, era muy escasa la competencia que teníamos a nivel país. Somos más de 300 jueces de paz en toda la República y es como que no se hacía uso de esa capacidad intelectual, humana y de trabajo o de solución de conflictos que nosotros podíamos dar en nuestras comunidades, porque las personas tenían que acudir a las cabeceras departamentales como para poder dar solución a los conflictos. Ese más o menos es el antecedente que da pie a la modificación de las competencias de los jueces de paz, debido también a que entre el año 2000 2005, no recuerdo bien qué año fue, que para ser juez de paz anteriormente uno no necesitaba ser abogado. Se cambió eso y a partir de ahí ya los jueces de paz somos todos abogados. Entonces, todos esos antecedentes fueron surgiendo para que a nivel político, ¿verdad?, se tomara la decisión de un cambio radical en el tema de competencia de los juzgados de paz. El problema se da, si ahora vuelvo a lo que hoy día se plantea, ¿verdad? Y nada más para dar un pequeño esbozo de los antecedentes de esta ley. Una vez que se aprobó esta ley, se aprueba, pero hay, así como lo manifestó el ministro Jiménez ayer en plenaria, hay ciertas contradicciones y también en cuanto a la interpretación, él estaba manifestando, escuché que ni siquiera en la sala civil están pudiendo llegar a un acuerdo en materia interpretativa. Entonces, a partir de ahí es que surge la necesidad de, esta ley ya tiene 5 años de vigencia. En estos 5 años podemos ver de los problemas que se fueron suscitando. Hay más de 30 contiendas de competencia hoy en la sala civil de la Corte y podría ser hoy día bastante, mucho más de lo que yo te estoy mencionando. Entonces, a partir de ahí y de la reunión que se tuvo con los ministros, con los jueces de paz en Paraguay,
ellos habían manifestado, ¿verdad?, esa preocupación, es una preocupación que se da a nivel país sobre esta situación que se plantea con relación a las contradicciones y a las interpretaciones que se le da a la 6059. En la mayoría de los casos fueron casos de interdictos por la contradicción en la formulación de la ley, en la que en el artículo, en el inciso 1 de la ley se excluye esa competencia de acciones posesorias y acciones reales, creo que manifiesta la ley, y en el segundo inciso, sin embargo, nos concede esa competencia. Entonces, ahí es donde se da esa contradicción en la propia ley y crea ese conflicto de competencias. También se generaron otros problemas en materia de sucesión. La ley habla hasta 300 formales. Se planteó la cuestión cuando se presentan sucesiones sin bienes. Se plantea también cuando por fuero de atracción en las sucesiones se deben traer otro tipo de juicios que tienen que ver con derechos de familia. Y en esta ley, en ese sentido, en el inciso 1 nos excluye también de esa competencia. Todo lo que se refiera en materia del estado civil de las personas, del derecho de familia, de convocatoria de acreedores y quiebras, acciones reales y posesorias, como bien ya te mencioné anteriormente. Y entonces, eso es en resumen, Raúl y Liz, el conflicto que se da en materia interpretativa con relación al tema de esta ley. Y de ahí surge la preocupación que tenemos con relación a eso, y que hoy día también la Corte se hace eco de este problema, porque como ya te mencioné, en la sala civil se habían presentado las contiendas de competencia en materia interpretativa entre los juzgados de primera instancia y juzgados de paz. Doctora, ya que cuando... Sí, ¿y ustedes cómo están? ¿Están más a favor de un cambio y reducción de competencia o solamente para aclarar estos puntos? Yo creo más bien, Raúl, que no se trata de una reducción de competencia, sino en modificar para que esto pueda aclararse, ¿verdad? Para que no exista ya esa contradicción que actualmente existe en la ley, y mejorar la redacción que se tiene. Eso es básicamente porque si nosotros hablamos de un tema de competencia en los juzgados de paz, así como me refería al principio, esta ley nace como necesidad de poder dar respuesta a todos los problemas que se suscitan, porque esta ley va más allá de lo que son estas acciones a las cuales te referí. Estos juicios que te mencionamos son algunos de los problemas que plantea, ¿verdad? Pero independientemente a ello, podemos hablar de muchas soluciones también, que muchas herramientas que a nosotros nos dieron a partir de la promulgación de esta ley, por darte un ejemplo nada más, y que es demasiado importante para nosotros cuando nos referimos al tema de asistencia alimentaria y ¿cómo te digo? El de tema de asistencia alimentaria y el régimen de convivencia, que nosotros podemos, a partir de esta ley, ya mediante acuerdo de partes, nosotros podemos homologar en los juzgados de paz. Cosa que antes, por ejemplo, si existía algún tipo de requerimiento en cuanto a asistencia alimentaria,
los padres tenían que llegar hasta la capital de un departamento, hasta el juzgado de la niñez para poder solucionar esa situación, que es un tema básico, el tema de asistencia alimentaria. Y por darte nomás un ejemplo, yo estoy en la ciudad de Nueva Colombia, que queda a poco más de 40 kilómetros de la capital departamental, que sería Cacupé, en Sí. Cordillera. Sin embargo, para que una persona pueda llegar hasta la cabecera departamental, tiene que hacer tres transbordos, uno en lo más grande el Pacaraí, y Pacaraí, Cacupé, como para poder llegar a recibir una respuesta por parte de la justicia. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Yo soy, Raúl, a 50 kilómetros de la capital, y si uno se pone a pensar lo que sería a nivel país, Chaco paraguayo o allá, gente que está casi en la frontera. Entonces, en ese sentido podemos decir que sí, esta ley nos sirvió muchísimo a nosotros para que darle respuesta a las personas en su propia localidad. Pero no es menos cierto que sí, la calidad de redacción que presenta esta ley es muy por las modificaciones que sufrió en el tránsito que tuvo. Entonces no salió con la mejor redacción que podía haberse dado. Y entonces sí. Perdón, doctora, y esta ley, ¿quién fue el proyectista o qué? ¿De dónde viene? ¿Ustedes presentaron, fue iniciativa legislativa de la Corte o qué? No. Esa ley, a partir, yo de lo que recuerdo, Raúl, en el 2014, creo que fue el doctor Tuma el que había presentado. A partir de ahí, creo que en el mismo año fue archivado, no se pudo tratar hasta el 2014, hasta el 2016 otra vez, que creo, o 2018 ya, que en aquel entonces el diputado Évero Velar presentó, y yo creo que de la oficina del doctor Bascac había surgido la idea. Entonces yo más o menos eso es lo que manejo por los comentarios, ¿verdad? Pero así en forma específica no te puedo decir quién redactó ni cómo se dio, pero más o menos esos fueron los antecedentes que tuvimos nosotros. Y a partir de la aprobación nosotros, por ejemplo, cuando se dio la media sanción en diputados, lo que más nos había asustado, te diré, fue cuando el tema de la competencia no solamente iba a 300 jornales, sino 600 jornales. Y nosotros habíamos solicitado en aquel entonces que en senadores tuvo esa modificación. Inclusive hoy día tenemos la competencia hasta 31 millones y poquito más después de la modificación de los jornales. Pero esto iba a ir mucho más allá, Raúl, si es que esa modificación tampoco se da, ¿verdad? Por eso te digo, esta ley se tocó bastante durante su proceso de aprobación que tuvo, sí, durante su proceso. Y bueno, lastimosamente no tuvo la mejor redacción que podíamos esperar, pero es una cuestión de verla, de trabajar, así como hoy nosotros celebramos que desde la propia Corte nazca también esta intención y esta preocupación, y por supuesto que vamos a acompañar cualquier modificación que pueda sumar y que pueda mejorar también el trabajo que nosotros tenemos. Para poder acompañar, nomás también esto te comento que nosotros, ustedes saben que a nivel país, nosotros estructuralmente hablando, los juzgados de paz solamente cuentan con 2 funcionarios.
Entonces, con el crecimiento de trabajo también que se da porque cuando hablamos de 300 jornales, estamos hablando de la clase media baja, o sea que todos los conflictos que suman hasta 30 millones de guaraníes es competente los juzgados de paz. Sumado a esto, el tema de violencia doméstica y demás, que son temas sensibles, entonces hace que la cantidad de trabajo que hoy día manejamos es bastante elevada. El año pasado nosotros a nivel estadístico nomás estábamos cerrando solamente en materia de violencia doméstica a nivel país 28.477 casos. Sin mencionarte, Raúl, los demás juicios que se dan en los juzgados de paz. Es cierto también de que esta estadística es variada según la zona que se presenta. Por ejemplo, no es lo mismo la estadística que maneja Central, Cordillera y Alto Paraná, que son los primeros que se ubican en materia de estadística en violencia doméstica. No es lo mismo de lo que se presenta, por ejemplo, en Alto Paraguay, que es bastante bajo. Entonces, se da también esa singularidad de que hay juzgados de paz que tienen demasiado trabajo y hay otros juzgados de paz que, por ejemplo, tienen una cantidad mucho menor, que se da también por una cuestión de densidad poblacional. Pero es una realidad que manejamos día a día. Doctora, ¿cómo está? Liz Acosta le saluda. También quiero hacerle una consulta. Con relación a este nuevo proyecto, ¿hay voluntad ya de parte de la justicia, de parte de la misma Corte? Faltaría ya lo que sería la voluntad política una vez que se presente este proyecto, ¿verdad? Sí. Y creo yo, Liz, que también habiendo muchos legisladores que son abogados, que son también ellos de alguna manera reciben seguramente por parte también de su electorado muchas quejas, cada quien en su sector. Y yo creo que esta realidad que la manifestó el ministro Jiménez en plenaria y la preocupación de los colegas y de propios abogados también. Entonces yo creo que en ese sentido, siendo que es una cuestión para mejorar el nivel de interpretación y que una contienda de competencia que sabemos nosotros una vez que se presenta en la Corte hace también de que el conflicto que se inició en un juzgado tiene que esperar otra vez a veces meses para que se pueda resolver, solamente para que se sepa quién es competente. Entonces, yo creo que si esto se presenta, ¿verdad? Obviamente nosotros también vamos a trabajar a nivel gremial para acompañar tanto en el trabajo que se va a desarrollar en la Corte Suprema de Justicia, como así también en el lobby parlamentario que seguramente en su momento vamos a necesitar también hacer para que esto se pueda llevar adelante. Y vos sabés también que en el proceso que lleva la aprobación de una ley están las audiencias públicas también que seguramente se van a desarrollar. Va a llevar su tiempo y seguramente van a ser convocados también los diferentes gremios de abogados para que haya una participación activa por parte de todos los interesados y finalmente se pueda redactar una ley que por lo menos en materia interpretativa y en la técnica que utilizan los legisladores pueda ser de una que no tenga este problema interpretativo que hoy día, que sea una ley clara y que no tenga estos problemas que hoy día se suscitan en
tanto en los juzgados de paz como también a nivel de contienda que se presenta en la Corte Suprema de Justicia. Ya. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias, muy amable. Y muchísimas gracias también a vos, Raúl, a Liz, y bueno, estamos a las órdenes porque esto seguramente va a llevar también su proceso y su tiempo para poder hablar del tema. Gracias, doctora, muy amable. Doctora. Usted está escuchando PDS. Hablábamos con la doctora Susana Granado, es la presidenta de la Asociación de Jueces de Paz, son unos 300 a nivel país, decía, y nos hablaba de un tema importante. ¿Te das cuenta? Ella está acá cerca de Nueva Colombia, no es tan lejos.